Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Esto es Aula ITR por el Mundo. Les habla Iván Ortiz, soy el conductor del programa, creador y conductor del programa. Este programa que lleva, este año va a ser 2 años que estamos acá, tratando de impulsar la educación paraguaya, motivando a que más personas puedan postular a becas de Becal, no solo a las becas de Becal, sino también a otras becas que se pueden encontrar en instituciones que están adheridas a lo que es la educación, ¿verdad? Entonces, hoy nos encontramos con la profe Malena. Contacté con ella a través de otra persona que trabaja en Becal. Me había dicho todo lo que es su currículum y me interesó mucho, la verdad. Ella es una persona que fue becada también por la beca Carlos Antonio López. Tuve la oportunidad de tener una charla antes de esta entrevista y la verdad que me encantó la forma en que piensa, la forma en que ve la educación paraguaya, y tiene unos trabajos muy interesantes que nos va a estar comentando en este programa. Me parece que va a ser muy fructífera y espero que también los profes que nos están viendo, que están ahí dudando si ir o no ir a otro país para hacer alguna especialización, capacitarse, recuerden siempre que los profesores, los maestros, los docentes necesitamos adquirir conocimiento todo el tiempo, porque es lo que nosotros le transmitimos a los niños, a los jóvenes, a las personas que están en la universidad, etc. ¿Está bien? Genial. Bueno, sin más preámbulo, acá le paso la palabra a la profe. Adelante, profe. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo está? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todo el público en general. Se presenta ante ustedes María Elena Cardoso Acosta, más conocida como Malena. Vengo de la ciudad, soy de la ciudad de Capiatá, la ciudad muy conocida por los mitos y las leyendas. Su nombre original también es con la terminología o la etimología guaraní, sí. Es conocida por la fabricación de escobas, que viene a ser el capií, sería la paja, ata, sí, que es dura, sería la paja dura. Entonces, de ahí viene la fabricación de escobas, que es exclusivamente también de mi ciudad. Si bien no es natal, pero me malcrié, desde los 5 años soy de la ciudad de Capiatá y es mi lugar de vida. Bueno, hace más de 40 años que vivo en la ciudad de Capiatá. Buenísimo, qué genial. No sabía eso de la etimología, mira qué interesante. Creo que escuché la vez pasada, pero no estaba seguro si era cierto, porque uno cuando ve cosas de video en TikTok o en Instagram o en redes sociales, no creo tanto, pero ahora que lo confirmas, creo que es así realmente. Y la verdad que hay muchas versiones, pero esa es una de las más conocidas dentro de nuestro distrito. Buenísimo. Y además de ser conocida por especialmente el Museo Mitológico Ramón Elías, tenemos los mitos y las leyendas. Y Capiatá es una ciudad fructífera y la cual va progresando con su gente en movimiento constante y productiva a la vez. Exactamente, buenísimo. Conozco a varios docentes de allí. Tuve también la oportunidad de compartir con algunos de ellos. A ver, profe, contanos un poco a ver tu trayectoria, en qué escuela estuviste en Capiatá, en qué colegio luego pasaste y a qué universidad o ¿cuál es la educación superior con la que contás? Bueno, me inicio como docente, aunque en realidad te cuento un gran secreto. Sí. A mí desde niña me gustaba la abogacía, siempre quise ser abogada. ¿En serio? Quise ser abogada, ese era mi sueño. Y cómo llego a la docencia es gracias a mi abuela. Mira. Ya falleció, pero es ella la que siempre me dice, estudian a la profesora. Sí. Ella siempre me insistía, me decía, esa se tengo la semieta a la profesora. Sí. Y nunca le tomaba muy en serio hasta que llegó el momento y decidí sumergirme en lo que era la docencia
y me di cuenta que era vocación que tenía inserta en mí. Entonces, inicio con la docencia, ya posterior a eso empiezo a enseñar, ya entro en varias instituciones, todas de carácter oficial, sí. Muy pocas las privadas, ya a través de concursos. Me presento en el año 2005 ya en el concurso público de oposición, que en aquel entonces fue el primer concurso que se llevó a cabo. Ingreso, voy a varias instituciones, voy sumando horas, instituciones. En su momento llegué a tener 15 instituciones, como 25 grados entre cursos, y así fui acrecentando ese deseo no tanto de enseñar, sino de aprender, sí. Porque la docencia, a más de enseñar, es aprender. Todos los días aprendemos de niños, jóvenes, de adultos y de todas las personas que están en nuestro entorno. Y posterior a eso también cumplí mi sueño, seguí la abogacía, soy abogada, y posterior a eso ya fui haciendo otras especializaciones. Sí. Soy becaria en Colombia 01 y Colombia 02. Entiendo. En el 2018 fue Colombia 01, me había postulado y salí adjudicada. Y en el 2023 me postulo para Colombia 02, sí. Donde también fui adjudicada. ¿Y puedes contarnos un poquito cómo fue el proceso de postulación? Entiendo que es un proceso muy largo para todos los que aplican, no solamente para los que son docentes, ¿verdad? Para los que se van y hacen alguna especialización en docencia o en lo que es educación netamente, ¿verdad? Sino también para aquellos que se van para otras carreras. Entonces, contanos un poquito cómo es el proceso de postulación, algunos documentos que normalmente te piden, es un ida y vuelta siempre. Sí. Contanos un poco, a ver. El proceso en sí se da a través del sistema digital, sí. En la plataforma del sistema de postulación de instrumentos, el SPI. Ahí es donde hacemos la postulación. Posterior a eso se hace el estudio, el análisis de los documentos. Ya eso corre por cuenta del Estado paraguayo, en este caso de BECAL, de las becas Don Carlos Antonio López. Es el primer filtro. Ahí presentamos los documentos, todo lo que avala la preparación académica, profesional. Tenemos que hacer en el sistema los datos, documentos personales, datos personales, todo lo que implica esa preparación académica y profesional. Posteriormente se llega a ese análisis que hace en este caso hace BECAL. Posterior a ello envían a las universidades, sí. Porque en mi caso fueron becas asistidas, no fueron autogestionadas, ambas son asistidas. Entiendo. Entonces pasan ellos a las universidades con quienes tienen los convenios, y en ese caso las universidades analizan también los documentos, los datos proporcionados y hacen una preselección. Luego nos convocan a una entrevista, tenemos una entrevista con las personas o los representantes de las universidades, y son ellos los encargados de seleccionar a las personas adjudicadas. Y es así que se hace el proceso de selección. Y una vez que ya tengan retorno, ya sale la lista de los adjudicados en el caso de las becas asistidas. Entiendo. Es importante entender en esta parte que las asistidas son cuando te asisten, es decir, las personas te ayudan a que vos gestiones los documentos, es una ida y vuelta con una persona en específica. Y la autogestionada netamente se encarga uno, o sea, la persona que está postulando, en este caso yo, me encargo de todo, nadie me ayuda, nadie está detrás de mí, nada. Entonces, si por ahí ustedes ven esas dos palabras, es muy importante aclararlas. Sí, las asistidas son convenios internacionales entre BECAL, Estado paraguayo, con las universidades extranjeras. Exacto. Y en el caso de las autogestionadas, ya el postulante debe recaudar recoger todos esos datos, todas esas informaciones, la carta de presentación, la autorización de las universidades extranjeras. Eso ya implica, corre todo a cuenta de la persona que se autogestiona. Exactamente, perfecto, muy buena aclaración esa. Bien, profe, y a ver, contanos un poquito cómo fue tu vida universitaria allá en Colombia. ¿A qué universidad fuiste primero, verdad? ¿Qué universidad fuiste? Ya en los dos periodos, ¿puedes contar un poco? ¿Y cuál fue la que más te marcó de alguna manera? Vos dijiste, esta sí, yo creo que regreso acá con
con muchísimas cosas que puedo implementar en mi país. Porque una de las cosas que yo veo de Becal también es que a todos los postulantes le dicen, bueno, te vas a ir, pero vas a volver y me vas a aplicar acá lo tu conocimiento, no quiero saber nada. Así es. Tan fuerte, ¿no? Pero, primeramente, estuve en Colombia 01, como mencioné, en la Universidad Pedagógica Nacional, la UPN, que está ubicada en Bogotá, Colombia. Sí. Ahí hicimos justamente la educadora, es la Universidad Educadora de Educadores. Exclusivamente nos fuimos a hacer la especialización en pedagogía. Vinimos, implementamos proyectos, cada uno vuelve a su puesto o cargo donde estaba desempeñando funciones. Volvemos, implementamos los proyectos, debemos presentar siempre. Y para el caso de la postulación en Colombia 02, ya la hice en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que está situada en la ciudad de Tunja, Colombia. Y esta sí fue más extensa porque era la maestría en docencia de idiomas, una experiencia única, inolvidable. Para mí marcó mi vida, marcó aspectos tan importantes personal, profesional y académicamente. Es así que también quiero compartir contigo, Iván, y con todo el público, de que en nuestro caso publicamos un artículo investigativo con base a la investigación que habíamos realizado en el trabajo de grado. Mi artículo en particular, denominado Coordinadores Pedagógicos Paraguayos, el camino del temor a la esperanza, fue seleccionado como uno de los mejores en cuanto a su evaluación por el contenido, por la rigurosidad científica y la evaluación tanto académica y escritural. Me habían denominado justamente las personas que estudian o analizan estos artículos investigativos. Sí. Para mí fue todo un orgullo. A esto también se le sumó de que la importancia del tema que se abordó a nivel o dentro del contexto latinoamericano, ya que mi investigación está basada en el proyecto, o mejor dicho, el proyecto nacional Redes Colaborativas que se implementa aquí en la República del Paraguay, según la resolución 145 del 11 de abril del 2022 hasta la fecha. Entonces, esa investigación realizada para mí fue tan significativa, tan productiva, y el hecho de poder aportar algo no solamente a mi país, sino al mundo, fue simbólico y significativo. Estoy muy emocionada haber representado a mi tierra guaraní, llevar nuestra tradición, nuestras costumbres y lo más lindo, nuestra lengua guaraní. Ser conocidos como un país bilingüe, valorado por los extranjeros. Era lo que más valoraban, al menos en Colombia, valoraban el hecho de que nosotros, un país chico, podamos conservar nuestra lengua nativa. Entonces, eso para ellos era tan simbólico, tan grande, y yo me sentía bien. Hablar en guaraní, explicar en guaraní, siempre aunque sea un saludo, y inclusive cuando íbamos a algún recorrido, alguna salida pedagógica, enseñar en guaraní, tuvimos esa posibilidad de estar en aula y enseñarle a los chicos algunas pequeñas palabras en guaraní, clases en guaraní, y fue tan emotivo, tan significativo y simbólico que creo que eso quedará por siempre en el alma, espíritu, corazón de cada becario que representó a su tierra guaraní. Exactamente, profe. Estuve leyendo ese artículo que mencionas, muy interesante la verdad, y tengo un par de consultas respecto a eso. Primero que nada, yo me di cuenta y confirmé en ese artículo que realmente las personas y los docentes mismos principalmente tienen muchas veces ese temor a lo nuevo, ¿verdad? Principalmente cuando se trata de tecnología, por ejemplo. Yo vi eso prácticamente desde la pandemia, porque en la pandemia fui voluntario de algunos profes que no manejaban algunas herramientas digitales, ¿verdad? Y la verdad que les daba miedo. Y en ese artículo confirmé que es así, había sido, ¿verdad? ¿Puedes indicarnos un poquito si recordás en qué escuela fue, en qué colegio fue y
¿Cuál es esa mirada que vos le tenés en cuanto a esto, al miedo a lo nuevo o temor a lo nuevo? Bueno, el trabajo de grado en sí se titula Vivencia de coordinadores pedagógicos dentro del departamento central. Ajá. Es decir, el paradigma de esta investigación fue de carácter narrativo. Sí. Se escucharon las voces de estos coordinadores pedagógicos, Entiendo. que son uno de los actores de este gran proyecto que va en cascada, viniendo desde el ministerio y va bajando por los institutos de formación docente, de carácter privado, que son contratados, va bajando por la dirección departamental, supervisiones, llega a los coordinadores pedagógicos, quienes tienen el rol de observar las clases de sus compañeros docentes. Entonces ahí trabajan, el último eslabón es el docente. Esta investigación está basada exclusivamente en los coordinadores pedagógicos, quienes tienen esta responsabilidad. Como le dije, la investigación es de carácter, o mejor dicho, paradigma narrativo, con un carácter dialógico, ya que ellos manifestaron sus experiencias de vida, sus vivencias en el aula, el compartir con los compañeros y con un enfoque cualitativo. Escuchar de las propias voces de los compañeros docentes fue tan importante. Se tomaron como muestra varios coordinadores pedagógicos a nivel del departamento central. Sí. Es de hecho que ahora estoy trabajando en este proyecto a nivel departamental porque se lleva a cabo con los coordinadores pedagógicos de varios distritos, no solamente de un distrito, varios distritos, varias supervisiones, y se desprenden 3 temáticas de esta investigación, de las cuales una está enfocada en el artículo investigativo, como ya mencioné, el camino del temor a la esperanza. El otro es las 2 caras de las redes colaborativas, tanto sus aspectos positivos como los negativos, que está pendiente a una siguiente publicación. Y por último, también me capacito en red para mejorar mi calidad educativa. Entonces, todo eso va ampliando este trabajo de grado que realizamos en la universidad y de la cual me siento orgullosa y feliz porque este aporte no solamente contribuye al aspecto nacional, sino que traspasó las fronteras y llega a ser un trabajo que también servirá a futuras generaciones. Cuando empezamos la investigación, materiales no conseguíamos y nos dimos cuenta de que nos falta dar enfoques en la práctica pedagógica o educativa. Publicar artículos en el ámbito educativo es lo que más debemos tener en cuenta, porque nos costó bastante, tanto a nivel nacional y a nivel general. Y de aquí se desprende toda esta investigación, estos trabajos, y como dice el título, el camino del temor a la esperanza. Los coordinadores temerosos tuvieron que entrar al salón de clase a observar a sus colegas docentes. Estos colegas docentes, maestros de grado del primer y segundo ciclo, muy temerosos también se sentían con ese ¿qué hago? Me están observando, me están controlando. Por más de que siempre existió este acompañamiento de parte de las autoridades, el hecho de saber que llega un proyecto nuevo, ese temor, qué es lo que me espera, qué es lo que va a acontecer, qué es lo que tengo que hacer y cómo vendrán, porque estos coordinadores existen de 2 maneras, unas que son itinerantes, itinerantes son aquellos que recorren algunas instituciones, llegan a tener 3, 4 instituciones, y las institucionales que solamente dentro de esa institución realizan la. Entonces es ahí donde me di cuenta de que hubo una aceptación, un cambio, pero son 3, vamos por el 4º año de implementación de ese proyecto. Hoy en día esos docentes que empezaron con mucho temor son muy poquitos, según comentaron los compañeros docentes, los que ya se rehúsan a ese cambio y a aceptar lo que es impuesto a través del medio tecnológico. Y vamos creando conciencia, y son los docentes que día a día salen a luchar, salen a poner, a mojar la camiseta por cada uno de sus niños y jóvenes. Exactamente. ¿Cuáles son 3 cosas que vos viste que mejoraron, por ejemplo, después de que se implementó este proyecto, en este caso en esas instituciones? ¿Qué podría
tres cosas, no es necesario que sean muchas, sino para resumir, tres cosas más importantes que vos hayas visto y decís, mira, mejoró un poco, los profes se muestran más interesantes en este caso. Ese tipo de cosas me refiero. Primeramente, la utilización de la tecnología. Bien. Perder ese temor a lo desconocido, no, ¿qué voy a hacer? Apreté mal la tecla, ¿qué hago? Van perdiendo lentamente ese temor. Sí. Uno de ellos. Otro, compartir sus experiencias pedagógicas, tanto positivas como negativas. Eso es tan importante, y saber que ellos comparten con sus compañeros docentes es sumamente halagador y alentador para los compañeros, tanto docentes de aula como para las personas que están trabajando dentro del proyecto Redes Colaborativas. Y el siguiente, el acompañamiento y la flexibilidad con los estudiantes en el salón de clase. Ese hecho de tener los recursos, los materiales, porque estos docentes también tienen fueron dotados de materiales, en este caso herramientas tecnológicas, y van poniendo en práctica con sus alumnos. Y eso también motiva bastante. Buenísimo. Y no solo a los niños o jóvenes, sino a la comunidad en sí, porque los padres, muchos de ellos también se ven comprometidos y acompañan ese proceso. Exactamente. Y ya que estamos tocando lo que es la pedagogía, que es prácticamente la base de la educación, ¿verdad? Si no es la base principal, es una de las bases principales, creo yo, ¿verdad? Estuve justamente investigando un poquito sobre la palabra pedagogía y decía que venía de una palabra que está en griego, ¿verdad? Y decía que significaba guiar a niños. Claro. ¿Por qué? Porque en la antigua Grecia, supuestamente, las personas le guiaban, le agarraban de la mano a los niños y le llevaban a tal parte, o sea, los esclavos en este caso, ¿verdad? Entonces usaban la palabra pedagogía en ese entonces. Pero luego esto se transformó, esto llegó, fue en lo que es el área de la educación, y decir guiar a niños. Tiene tanto significado lo que es hoy día la educación, ¿verdad? ¿Qué podrías decirnos en base a toda tu experiencia, en base a todo el estudio de pedagogía que habías hecho? ¿Qué podrías mencionarnos un poquito de la importancia de ese factor en el mundo de la educación de hoy en día? ¿Por qué es tan importante? Y primeramente porque dentro del ámbito pedagógico acompañamos, ya no somos aquellos docentes que exclusivamente se limitan a transmitir conocimientos, sino que somos partícipes de aprender con los niños y jóvenes. Un docente aprende cada día, en cada oportunidad y con cada alumno. Exacto. Entonces, el hecho de la pedagogía en sí es ser facilitadores y trabajar en equipo, tanto con los niños y jóvenes que están en el aula. Es grande el ámbito en sí de la pedagogía, sí, implica mucho, una palabra muy fuerte. Exacto. En educación, pero que nos motiva a seguir adelante y avanzar tanto por los niños que están a nuestro cargo y con quienes nosotros aprendemos. Exacto. Como siempre lo digo, no tanto es enseñar, es aprender al par con ellos. Así mismo, totalmente. Y que yo enseño también en escuela, y la verdad que con los niños se aprende muchísimo. Se aprende muchas veces inclusive a dominarse uno mismo justamente por las cosas que uno pasa en ese momento con ellos, porque sabemos, ellos, yo siempre digo y le digo a varios profes que a los niños hay que dejarles ser, ¿verdad? Pero con límites, ¿verdad? ¿A qué me refiero hay que dejarles ser? A que si quieren ellos tener una clase donde estén hablando todo el tiempo, pero están trabajando a la misma vez, entonces está bien, ¿verdad? Muchos profes no están de acuerdo con eso conmigo, pero está bien también, ¿verdad? No es que está mal, ¿verdad? Pero bueno, hay que poner límites, claro. Porque una de las cosas que yo veo también es que algunos chicos no reciben ese límite desde sus casas.
Y algo muy importante ahí, la Y- educación no es solamente la escuela. Exacto. La educación viene de la familia. Exacto. Si no existe ese acompañamiento familiar, es difícil Ujú. hacer un buen trabajo o tener una buena productividad solamente en la escuela. Entonces, partir de la familia, la institución educativa, la comunidad, el entorno comunitario, implica todo, o sea, que es tan grande todo el conjunto de la pedagogía, de la educación, lo que implica esto. Y trabajar con esos niños es mucha responsabilidad. Totalmente. Aprender de ellos y enseñarles a ellos. Sí, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero mencionaste comunidad y Sí. me vino nomás a la mente una experiencia que tuve cuando fui también becado por Becal y me fui a hacer mi carrera de marketing y publicidad en otra universidad de Estados Unidos. Y recuerdo muy bien ese lugar que era en Wichita, que era una de las ciudades de Kansas. Y allí, Wichita es una ciudad tan así pequeña realmente, que donde muchas de las cosas que se hacen y muchas de las personas que egresan de la Universidad de Wichita ya tienen un trabajo seguro. ¿Por qué? Porque allí, por ejemplo, se fabrican aviones, se fabrican grandes medios de transporte aéreos que sí o sí un estudiante de ingeniería, de marketing, de economía, inclusive de psicología, de muchas cosas, van y trabajan ahí, o sea, tienen un trabajo seguro. Pero ¿por qué menciono comunidad? Porque también, por ejemplo, ellos le educan a los niños desde muy pequeños a leer. ¿Por qué? Porque tienen una librería, por ejemplo, comunitaria. Y los chicos van con sus padres y eligen los libros. Recuerdo que había hecho también una producción de video para esa librería y yo dije, y ahora decís comunidad, ¿verdad? La educación tiene que ser comunitaria también y eso es comunitaria para mí, ¿verdad? Para mí no es que vos le vas a ir a enseñar a los chicos en un parque enorme, reunirle a todos, sino podés hacerlo de esa manera, donde le haces que ellos, por ejemplo, practiquen la lectura. ¿Verdad? Y ahora me viene a la mente, ya que mencionaste la lectura, Sí. algo muy destacable en Colombia, tanto 01 como 02, me di cuenta de que ellos fomentan bastante la lectura. Exactamente. Si bien el celular también lo tienen, es llamativo ver a un niño leyendo un libro, por decirlo, en el Transmilenio, o sea, cosa que de repente llama la atención. Por más que seamos países muy parecidos, fomentan bastante la lectura. Esa investigación que tienen, especialmente en las universidades o en las instituciones educativas de Colombia, eso es lo que yo particularmente pude percibir. Enfocan mucho a la lectura, la comprensión tanto auditiva, comunicativa, la escritura, entonces tienen un tinte más investigativo desarrollado hacia esa tendencia. Exactamente. Que tocaste un tema muy importante, más todavía hoy en día, que es la lectura y este aparatito que tenemos acá que Sí. es tan chico pero es tan problemático, pero que si lo sabemos usar muchas veces es tan útil, ¿verdad? Sí, ¿Cuál es tu percepción, profe, en cuanto al uso del celular en clase, en aula? Esa está fuerte la pregunta. Ay, bueno. Y sería como un tinte o un juego en el cual tendríamos que integrarlo. No podemos obviar, no podemos tapar el sol con un dedo. La tecnología está presente, es una herramienta muy productiva, muy esencial, pero también muy contraproducente para los niños y jóvenes. Entonces, saber integrarlo al salón de clase implica mucha responsabilidad, mucho compromiso, especialmente para el educador, al docente que estaría a cargo de eso. Pero también es un facilitador en cuanto a lo que son materiales, al fomentar la lectura. Hasta de una simple imagen podemos crear un texto. De palabras podemos crear texto, pero para eso necesitamos que fomentar la lectura a través de los libros. Entonces soy partidaria de enfocarnos en fomentar la lectura a través de los libros y posteriormente
hacer uso de la tecnología como un acompañamiento nada más. Perfecto. Eso sería desde mi punto de vista personal. Buenísimo, buenísimo, Rubén. No lo había visto de esa manera, pero es muy, muy buen análisis. La verdad que ayudaría muchísimo. Principalmente a aquellos profes que, esto es un consejo también para aquellos profes que no saben qué pueden hacer con los chicos en cuanto al uso del celular en aula, porque realmente es una herramienta distractora dentro de clase. Pero no creas, Iván, es complicado y te puedo decir por experiencia. Sí. Luego de 2018, ya estando en aula, llego, quise implementar, solicito el permiso, hacemos el trabajo con el celular o computadora. ¿Qué pasa? Chicos, traigan mañana sus celulares, viva la Pepa, todos los alumnos, genial, llegó el momento. Entonces le proyecto, era una música patriótica. Vamos a escuchar, vamos a leer, vamos a hacer todo. Listo, genial, espectacular. Ahora van a sacar sus celulares. Viva, genial, todos. Les envío un formulario. De lo que acaban de escuchar, ustedes van a completar este formulario. En el momento van a tener sus respuestas, sus resultados. El temor que tuvieron esos jóvenes fue impresionante y me llamó la atención porque eran quienes dominaban la tecnología. ¿Cómo hago? ¿Cómo entro? ¿Dónde está mi correo? Entonces, es decir, sí, son hábiles para ciertas cosas, pero cuando lo llevamos al ámbito pedagógico, también existe ese temor de parte de los jóvenes. Es decir, que el docente, si se prepara bien, está fuerte con su trabajo y en la parte tecnológica, también puede generar eso. Y después se sintieron tan contentos cuando ya tenían sus resultados en el momento y no había forma así, hice mal y vamos, te puso bien la profe. Las respuestas estaban ahí. Entonces para mí fue muy productivo, fructífero y yo creo que para los jóvenes también. Y fue una experiencia que quedó, marcó y te hablo de instituciones tanto grandes como pequeñas, escuelas chiquitas que igual como lo tenían a mano. ¿Quién no tiene hoy en día un celular? Entonces, todos felices con el celular, pero en el momento pedagógico se bloquearon. Y empezamos, sabían que cuando, con celular, era ese temor que tenían los jóvenes a agarrar el teléfono en el ámbito pedagógico. Espectacular experiencia. Sí, para mí fue muy llamativa y significativa esa experiencia en particular. Sí, te marcó definitivamente. Sí. Y no solamente, fueron en varias disciplinas, porque yo empiezo con lengua castellana, lengua guaraní, poco nada, pero más lengua castellana es mi fuerte, me encanta gramática exclusivamente. Buenísimo. Entonces voy por ese lado. Y después ya fui tomando en otras disciplinas como historia, ética, entonces no era exclusivamente una disciplina. Y mostrar también esa falencia que tenemos en cuanto a la utilización de la tecnología, la mala utilización de nuestros materiales didácticos, porque cuando eso tenía la posibilidad de buscar en internet, tenía la posibilidad de leer sus materiales, igual estaban bloqueados. Entonces, la respuesta estaba ahí, era comprender nada más el mensaje y marcar la respuesta. Y aún así fue. Aún así, fueron muy poquitos los que lograron el total de puntos. Entiendo. ¿Hoy día estás todavía enseñando o ya no? No. Primero estuve en varias instituciones educativas con diferentes disciplinas. Posteriormente asumí la dirección en una institución educativa. Luego pasé a desempeñar funciones en la supervisión pedagógica del área 1101 del distrito de Capiatá y actualmente me estoy desempeñando funciones en la dirección departamental, justamente con base al proyecto Redes Colaborativas. Buenísimo. O sea, ¿estás llevando a cabo a la par eso? Sí. Aparte de la función principal que tenés. Ya presenté el trabajo de grado, el artículo también publicado y ya con el ministerio tenían ese trabajo. Perfecto. Llevar a cabo. Para todas las personas que están interesadas en leer un poco el artículo, me pueden escribir ahí en el DM y les vamos a pasar el PDF. Está muy bueno, la verdad. Van a aprender bastante de ese artículo. Muy bueno. El artículo está publicado justamente también, en ¿cierto? el Ottawa Journal a nivel mundial, lo pueden buscar a través de internet. Es el volumen 17 que se lanzó el 11 de diciembre del año 2024. Perfecto, genial, Sí. buenísimo. Bien, profe, a ver, nosotros los docentes normalmente
necesitamos para implementar una clase ideal. ¿Cuál es una clase ideal? Donde tenés todos los recursos, te vas, tenés un pincel, tenés un borrador, tenés una pizarra. Los alumnos todos te prestan atención porque vos tenés todos los recursos que necesitas. Pero ¿qué pasa? Eso es lo que no tenemos todos, ¿verdad? Normalmente en varios colegios, ¿verdad? Entonces el docente tiene que hacer malabarismo muchas veces para conseguir esos recursos e ir a dar su clase. Veo un factor común en el sentido de qué clases de profesores hacen eso, y normalmente son los profesores que están realmente comprometidos, los profes que tienen esa vocación de querer enseñar bien, ¿verdad? Entonces inventan recursos para poder llegarle al alumno, ¿verdad? Antes de que empieces a enseñar, me refiero cuando estabas en el colegio o en la escuela, ¿cuál es la diferencia que notas aparte de los recursos que tiene que tener un profesor con lo que es ahora actualmente la educación? ¿Cómo ves la educación de antes en base a ese factor de recursos y en base a otros factores que puedes indicarnos también? ¿Cuál es la diferencia que ves de una educación, la educación de antes y la de ahora? Uy, ahí está fuerte porque yo vengo del periodo dictatorial, casi estoy en esa transición. Okay. Desde la dictadura a la democracia. Genial, buenísimo entonces. Sí, totalmente diferente el sistema de la enseñanza. Antes sí era más conductista, el docente enseñaba, el alumno tenía que aprender. Hoy en día es más constructivista, somos compañeros, somos facilitadores de los niños jóvenes con quienes vamos desarrollando sus habilidades, sus capacidades, y esto nos lleva a desarrollar o fomentar sus competencias, que es mucho más práctico. Y si bien existen muchas herramientas, a Dios gracias, hoy creo que estamos dotados de herramientas, tanto de materiales didácticos, tenemos la parte de la tecnología. Muchas instituciones, para no generalizar, la mayoría ya cuenta con sus propios materiales tecnológicos, y esto ayuda bastante. Y yo le puedo definir al educador con una palabra: valiente. El educador es valiente. Y de la nada crea un mundo, de la nada aquel que tiene vocación no necesita tanto para enseñar y hacer que sus niños estén concentrados en su clase. Así es. A veces de la nada, con apenas una cosita, con un pequeño texto, con 2 o 3 palabras, se empieza una clase. Y aquel docente de vocación es el docente valiente, que hace que sus niños amen la lectura, amen lo que están dando, amen y tengan esa sed de conocimiento. Sí, es muy difícil, cuesta, porque también tenemos compromisos, tenemos responsabilidades académicas que presentar, como los planes, tenemos que tener la parte documentativa siempre en regla, se presentan los problemas. Hoy en día hay muchos inconvenientes en las instituciones educativas, y es lo que están pasando nuestros docentes en aula, y a esto se le suman varios conflictos personales, individuales de cada niño y joven, que también de alguna u otra manera produce algo en el docente, ocasiona algún tipo de emoción, porque también somos parte de ese contexto o de esa historia de cada niño que pasa por la mano de un docente. Wow. Increíble, cierto. Totalmente de acuerdo, muy inspirador, la verdad. Bien, profe, y hablando de inspiración, hablando de motivación, a ver, ¿cuál es esa recomendación, más que recomendación, ese mensaje que le podías dar a los docentes que aún están en carrera, los que están por terminar, los que ya terminaron? ¿Cuál es el mensaje que le das en el sentido para que apliquen a este tipo de becas? ¿Y por qué deben hacerlo? Ya nosotros mencionamos varias cosas. De hecho, todo lo que contaste sería una muy buena
un muy buen motivo para poder aplicar a este tipo de becas, porque te hace crecer muchísimo en todos los aspectos de la vida de una persona. Pero desde tu perspectiva, ¿cuáles son? Y como ya mencioné, el docente es valiente, sin temor al éxito. Sí implica sacrificios, pero si existe esa valentía, ese coraje y lo más importante, el acompañamiento de la familia, no duden de postularse también a las becas, especialmente en las becas Don Carlos Antonio López Becal, ya que las oportunidades también tienen fecha de caducidad. Así que si tienen esa posibilidad, hay momentos, no creas que todo es color de rosa, hay momentos donde el corazón se parte en mil, hay momentos donde echas algunas lágrimas, no todo es lindo, no todo es sonriente, pero ese sacrificio y el hecho de haber llegado tan lejos hace que te mires al espejo y digas, llegué hasta aquí. Si llegué hasta aquí, puedo más. Superé todos los límites, claro, porque la competencia no es con los demás, la competencia es con uno mismo. Entonces, abran sus alas y emprendan el vuelo. Lo único que les puedo decir, aprovechen si tienen el acompañamiento familiar, que es el pilar fundamental para lanzarse a esta preparación personal, académica y profesional. No lo duden, háganlo. Y disfruten de estar en aula, de ser docentes, porque eso fortalece el alma, fortalece el espíritu, y yo creo que cada día un docente va creciendo. Poco, mucho, demasiado, pero todos los días un docente crece. Excelente, muchísimas gracias, profe. La verdad, para mí es un placer tenerte aquí, toda tu experiencia, todo lo que no contás. Creo que hay muchas personas, muchos docentes que espero hayan aprendido algo, se hayan motivado a que postulen, sobre todo, que es una de las principales ideas de este programa, que más personas se eduquen en el exterior, que más personas traten de salir de su zona de confort, romper esa cáscara y lanzarse a lo desconocido. ¿Puedes repetir? Quisiera acotar algo. Sí, también. Adelante. El hecho de postularse e ir a capacitarse, a prepararse en el extranjero, también nos abre las puertas de ser representantes de nuestra hermosa tierra guaraní. Ser orgullosos, como siempre digo, soy la india guaraní, sí. Orgullosa de ser paraguaya y transmitir nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestro hermoso y bello idioma guaraní. Y también la interculturalidad, porque al estar en el extranjero no solamente se comparte con las personas de ese país, sino que en la UPTC tuvimos la oportunidad de compartir con con alumnos de varias nacionalidades, no solamente colombianos. Ellos tienen también sus intercambios culturales, entonces habían chicos de España, Alemania, Francia. Entonces, conocer la cultura de cada uno de ellos y esa interculturalidad. Pasaste las fronteras, llevas tu tricolor en el alma, en el corazón, y sos partícipe para el mundo, igual que ellos, cada uno con su nación, y vas conociendo otras culturas. A contar un poquito de eso también. Buenísimo, Rosa. Muchísimas gracias, la verdad, por tu tiempo. Digo otra vez, para mí es un placer haber tenido esta entrevista contigo. Espero que todos hayan aprendido, se hayan llevado algo de este programa. Y nada, les esperamos en el próximo episodio de Aula ITR por el Mundo.